me pregunten más. Movimientos divinos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Yo quiero que usted me prometa algo. ¿Me promete algo? Que usted va a celebrar esta palabra, que usted va a gritar esta palabra. Y si en medio de la predicación usted tiene aceite o le cae escarcha de oro o escarcha en sus manos, usted va a salir de su silla y se va a posicionar al frente. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Lo va a hacer conmigo? ¿Está preparado para lo que Dios va a hacer? Entonces dígale a la persona que tiene a su lado: prepárate, porque hoy van a suceder locuras en este lugar. Y quiero que se preparen los jóvenes, porque Dios hará algo mucho más grande, porque los va a preparar para este encuentro juvenil. Este es el preámbulo de lo que Dios hará. Así que van a estar rodeados de fuego. Ustedes van a sentir algo poderoso en unos cuantos minutos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Abra la Biblia en Hebreo capítulo 12, verso 1. La palabra de Dios me dice de la siguiente manera. Usted lo va a leer conmigo. Diga conmigo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, diga conmigo: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia, y diga conmigo: y corramos. Vamos, mueva sus pies y diga: y corramos. Vamos, mueva sus pies y diga: y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por qué? Por delante. Dele ese fuerte aplauso a papá Dios y tome su asiento. Me ayudan con música, amor, fuerte de movimiento. ¿Y la batería dónde está? Nos abandonaron. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que toda operación del cielo es generado a través de movimiento. Diga conmigo: toda operación. Dígalo fuerte: toda operación del cielo es generado a través de un movimiento. ¿Sabes que desde el libro de Génesis capítulo 1 verso 2 me dice que antes de la creación el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Diga conmigo: antes de que algo fuera creado, de que algo fuera habitado, ya el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora yo le estaba preguntando a papá Dios. Eso, Dylan, vamos fuerte allí. Yo le estaba preguntando a papá Dios por qué el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo no lo había entendido hasta esta predicación. Y Dios me decía: Natalie, lo que pasa es que el movimiento del Espíritu Santo de Dios estaba declarando un cambio de posición de la tierra. Te lo vuelvo a repetir. Lo que pasa es que el mover del Espíritu Santo de Dios estaba anunciando que había un cambio de posición. Si usted comienza a investigar en la física qué es movimiento, diga conmigo: movimiento. Grito en la iglesia: movimiento. Es el cambio de posición que se da en un tiempo determinado. ¿Cuál era el tiempo de posición que el Espíritu Santo estaba anunciando? Que se estaba acabando la temporada en que la tierra fuera desolada y cambiaría a una posición en que la tierra sería habitada. Él estaba anunciando que la tierra cambiaría de una posición estéril a una posición fértil. El Espíritu Santo de Dios estaba anunciando que se estaba cambiando la posición de muerte a una posición de vida. Y hoy vengo a profetizarte que hay movimiento en la casa y Dios te va a cambiar de posición. No, yo le dije a usted que tenía que celebrarlo. Cada vez que Dios quiere hacer algo en la vida de alguien, genera movimientos.
O si no, pregúntale a Abraham. Cuando Dios quería bendecirlo, Él lo cambió. Diga conmigo, de posición. Diga conmigo, de posición. ¿Sabes qué le dijo a Abraham? Abraham, es hora de moverte. Sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero querida iglesia, eso no se quedó en el Génesis. Eso no se quedó con Abraham. Eso también se quedó en el Nuevo Testamento. Pues cuando Dios quería mover la tierra, vino y hizo que su Hijo Jesucristo bajara del trono y se moviera en la tierra y le dijera a los muertos y a los paralíticos: levántense y anden. Comiencen a entrar en movimiento. Pero eso no termina ahí. Dígale a la persona que está a su lado: no termina ahí. Cuando Dios quiso levantar a su iglesia y llenarla de poder, diga conmigo: mientras tanto que Jesús ascendía, el Espíritu Santo que se movía en Génesis sobre la faz de las aguas empezó a moverse sobre la faz de la tierra y comenzó a soplar sobre la iglesia. Y pasó que cuando Pedro se movió en el mover del Espíritu Santo de Dios, cuando él caminaba, la sombra de Pedro sanaba. Y ese movimiento no quedó en Génesis, no quedó en Jesús, no quedó en Pedro, quedó en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, tú y yo veremos. Diga conmigo: cada vez que Dios quiere hacer algo, se mueve. Y para nosotros poder verlo, tenemos que movernos junto con Él. Dígale a la persona que está a su lado: ¿estás listo para moverte en lo sobrenatural de Dios? Diga conmigo: hay un torbellino. Diga conmigo: hay un torbellino alrededor de esta iglesia. Y solo los que se meten en medio de ese torbellino verán los movimientos divinos que Dios hará sobre este planeta. Ay, 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 ay. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero yo me estoy metiendo en movimiento. Y los que se mueven, den ese fuerte aplauso a papá Dios. Sacuda a la persona que tiene a su lado y dígale: muévete. Diga conmigo: cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, Él hace un movimiento divino. Y solo lo podemos experimentar lo que entramos en ese movimiento. Ahora te pregunto: ¿quieres entrar en ese? Te van a decir loca. Te van a decir: óyeme, qué voltaje es ese. Te van a decir emocionalista, como dicen los jóvenes, fuerte. Te van a decir: eso es pura emoción. Y dígale a la gente: no me interesa. Yo estoy viendo un torbellino y no me lo voy a perder. Esa ola no me la voy a perder. Renuncia a eso. Diga: la pastora renunció a eso. ¿Sabe algo? Lo segundo que tú tienes que entender, diga conmigo: lo primero es que la operación del cielo siempre se da a través de movimientos divinos. ¿Entendimos hasta allí? Ahora diga conmigo: número 2. Lo segundo, todo movimiento del cielo tiene un destino. Sacude a la persona que tiene a su lado: todo movimiento del cielo, diga conmigo, tiene un destino. Porque Dios no desea solamente que te muevas, sino que Él desea que tú avances. Dígale a la persona que está a su lado: Dios no solamente desea que tú te muevas, sino que desea que tú avances. Angelito, ven a un favor. Te voy a dar una orden de movimiento. Vas a correr en toda la iglesia. Corre, ya. Dele ese fuerte aplauso. Anímelo, anímelo. Anímelo, anímelo, a ver. Corre, Angelito, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre.
Shirramai Sarabakaya. Jesus. Ahora ven acá, te voy a hacer una entrevista. Angelito, ¿te cansaste? No. ¿No te cansaste? Vamos a correr otra vez. Venga, amigo. Angelito, ¿sabías cuándo detenerte? No. ¿Sabías cuál era la meta? No. ¿Sabías cuál es el galardón? ¿Dónde te esperaba el galardón? Más o menos. ¿Sabes por qué no sabía nada? Porque no tenía un qué. No tenía qué. Un destino. Solamente había qué. Un movimiento, una orden. Le estaba diciendo, Ángel, corre. Pero él, si hubiese seguido corriendo, en algún momento se hubiese qué, cansado. ¿Y a dónde hubiese llegado? Al final me hubiese preguntado, pastora, ¿y para qué usted me hizo correr? Pastor, ¿hacia dónde llegaba? Eso es lo que pasa a nivel de los movimientos de Dios. Dios nunca te dice de que corras sin un destino. Él primero te muestra el destino y después te dice que corras. Por eso, Ángel, tú vas a ocasionar un torbellino en esta iglesia. Tu punto de partida es este y tu punto de terminada es este. Así que cuando yo te diga corre, vas a correr 3 vueltas y vas a subirte y vas a levantar los brazos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos, el grito. Cuenta conmigo. 1. 2. Que la paz del Señor. Y prepárate para un cambio de posición. Quizás ya se da cuenta. Dios nunca te va a decir que te muevas si no primero te genera que un destino. Por eso Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿qué le dice después? A la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, Abraham, tú no vas a salir por salir. Tú no vas a dejar tu parentela por dejarla. Si tú sales de tu tierra y de tu parentela, te puedo asegurar que vas a llegar a un destino planeado por mí. No te voy a mover sin mostrarte destino. Y hoy quiero profetizar sobre tu vida. Levanta tu manito. Si al día de hoy le estabas diciendo a Dios: estoy corriendo, pero no sé a dónde voy a llegar. Oh, yo siento tanto a Dios. Mucha gente que se está cansando de correr, pero le dices al Señor: ¿cuál es mi destino? Yo te obedezco. Yo salí de mi tierra, yo salí de mi parentela, pero no he visto el destino. Y hoy Dios te dice: voy a abrir tus ojos y te voy a mostrar la tierra de tu promesa. Hay una bandera de Estados Unidos que se está bandeando con fuerza. Y Ramay Salabacaya, Dios se va a mover. 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 Le dijiste a Dios: muéstrame el destino de ese avión. Y el destino dice: Aya Raya Rabababa y Salabaquía. Es Estados Unidos. Tus sandalias pisarán esa tierra. Y Ramaisa, y te bendeciré. Jesús, muévete. Cambio de
posición. Hay alguien que le dijo a Dios: estoy moviéndome innecesariamente y no estoy avanzando. Dios te dice: no, hay un destino, hay un destino, hay un destino. Obrado, Él abre tus ojos para que veas una tierra prometida que alcanzar. La orden fue: sal de tu tierra y de tu parentela. Ya lo hiciste. Ahora te voy a mostrar la tierra que vas a poseer. Shirramai Salabakaya. Viene movimiento de Dios, viene cambios trascendentales, pero hay una orden del cielo. Cuando yo te diga muévete, te mueves, porque si tú te unes a mi movimiento, yo te mostraré mi gloria. Dios está hablando. Hay aceite que se está derramando en este momento. Aceite está ungiendo. Toca tus manos porque aceite está cayendo ahora. Es un estancamiento. Y Dios no es un Dios de estanques, Dios es un Dios de fuentes. Dígale a la persona que está a su lado: Dios no es un Dios de estanques, Dios es un Dios de fuentes. Y la fuente siempre está bajo movimiento. Vuelva a sacudir a la persona que tiene a su lado y dígale: tú tienes que entender algo. Cuando no tienes claro tu destino, te estancas. Y Dios no es un Dios de estanques, Dios es un Dios de fuentes. Y la fuente siempre está en movimiento. Juan capítulo, esto se puso glorioso. Usted me va a regalar todo el tiempo necesario para lo que Dios va a hacer, porque no tengo la culpa que Él ministre en la prédica. Así que Él es el dueño de esta iglesia. Amén. Ahora, mire esta historia. Tenemos el libro de Juan, capítulo 5, verso 1. Me habla acerca del estanque de Betesda. Diga conmigo: estanque de Betesda. Diga conmigo: había un estanque y había agua. Diga conmigo: había un estanque, había agua, pero solamente era un estanque. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Nada. Estaba el estanque y estaba el agua, pero diga conmigo: no tenía destino. Diga conmigo: ese tanque con el agua no tenía destino, porque el destino te da propósito. Pero entonces era necesario que llegara alguien del cielo y le diera destino a ese estanque. Por eso me dice la palabra de Dios que de tiempo en tiempo descendía el ángel de Dios. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Haga así conmigo. El ángel movía las aguas. Hágalo toda la iglesia. Diga conmigo: el ángel. Usted va a sentir corrientes de aire ahí. Diga conmigo: el ángel movía las aguas. ¿Qué estaba haciendo el movimiento del ángel? Le estaba dando destino, propósito a las aguas. ¿De qué? De sanidad. Por eso todo aquel que llegara a ese estanque, cuando el ángel movía las aguas, era sanado. Querida iglesia, nada sucede en estanques quietos. Necesitan al Espíritu de Dios que mueva esas aguas para darle destino y propósito. Y cuando tengas destino y propósito, prepárate. Prepárate para ver milagros. Diga conmigo: Dios nunca obra y los movimientos divinos
nunca se dan fuera de destino. Diga conmigo destino. Ahora quiero que veas algo que pasa con el destino. Dígale a la persona que tiene a su lado: hay algo que pasa con el destino de Dios. Pero sacúdalo, estamos en movimiento. Mire, si yo me sudo toditica, usted va a sudar conmigo, porque sería injusto. Así que dígale a la persona que tiene a su lado: si la pastora se baña de sudor, usted también va a bañarse, porque estamos bajo la misma unción. Así que no le tenga miedo al calor. Somos fuego. Sabemos habitar en el fuego. ¿Sabe? Diga conmigo: hay algo con el destino. Dígale a la persona que está a su lado así con ojos proféticos, y dígale: no puedes huir del destino que Dios tiene para ti. Diga conmigo: no puedes huir del destino que Dios tiene para ti. Ven, hijo, ven. Sí, ven. Voy a coger a los jóvenes. Hijo, tú vas a ser de Jonás. ¿Listo? Mira, allá al frente tú vas a actuar. Resulta que Jonás estaba arreglando su casa. Arregla tu casa. Ahí estaba. ¿Dónde está la mami? Mami, él hace aseo. Lo pensaste. Estás en la casa del Señor. ¿Haces aseo, hijo? Ok, entonces demuéstranos que si haces aseo. ¿Será que si hace aseo este varón? Vamos a arreglar la cuestión, la casa. Y resulta que de un momento a otro el cielo iba a generar un movimiento sobre la vida de Jonás. Y le dice a Jonás: Jonás. Tú dices: ¿qué? ¿Qué? Jonás, necesito que te muevas. ¿A dónde, Señor? Necesito que vayas a Nínive. A Nínive. ¿A dónde? Nínive no. Ellos son malos. Y Dios te dice: a Nínive. Y tú: A Taxis. Nínive, Taxis. Nínive, Taxis. Nínive. Taxis. ¿Qué hace Jonás? Alista tu maleta y dices: me voy a ir a Tarsis. Me voy a Taxis. Alista tu maleta. Jonás entra en un movimiento, pero no de Dios. Ve a coger un barquito. Acá está el barquito. Y el barquito, muévete, hijo, acá. El barquito comienza a navegar. Y viene un segundo movimiento divino y comienza a mover el barco. Muévete, hijo. Comienza a moverse el barco, muévete. Y Dios dice: no es a Tarsis, es a dónde. ¿Es a dónde? Tercer movimiento. Dios lo saca del barco y lo tira al agua. Tírate, hijo. Y se lo come un qué. Tercer movimiento. El pez se lo lleva en el vientre. Muévete, hijo. ¿Y sabes dónde lo mueve? Muévete. Ahora haz como Jonás vomitado. Y el pez lo vomita. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dile a la persona que tienes a tu lado: no puedes huir de tu destino, pero sí puedes escoger cómo llegar a él. Si en el barco o en el vientre de un pez, decide. Siéntate, hijo. Tú no puedes huir del destino de Dios, pero sí puedes escoger cómo llegar a él. Si obedeciendo o en el vientre de un pez. Dile a la persona que está a su lado: ay, 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 ay. Es mejor que obedezcas. En el barquito hay comida, en el barquito hay luz, pero en el vientre del pez solamente hay algas tenebrosas. Estamos aprendiendo, querida iglesia. Eso es lo que sucede con el destino de Dios. Ahora, lo tercero que quiero entregarte en esta mañana y enseñarte
es que todo movimiento de Dios se opera bajo comandos divinos. Diga conmigo, todo movimiento de Dios se genera bajo comandos divinos. ¿Qué son comandos? Son órdenes del cielo. Y estos comandos tienen que obedecerse al pie de la letra. Diga conmigo, los comandos del cielo tienen que operarse a los pies de las letras. Y sabe que son varios comandos que Dios te da. Diga conmigo, no te da uno, no te da dos, no te da tres, te da varios. Y Él espera que en cada uno de ellos obedezcas. ¿Por qué? Porque los movimientos de Dios se basan en la obediencia. Entonces Dios te va a dar comandos para que lo obedezcas a su totalidad. ¿Y sabes qué pasa cuando no obedecemos a la totalidad? Te lo quiero mostrar. Estaba Abraham y Dios le dice a Abraham, comando número 1: sal de tu tierra. Diga conmigo o respóndame, Abraham obedeció. Abraham obedeció. Se desató movimiento de Dios. Segundo comando, Dios le dice, sal de tu parentela. Segunda pregunta, Abraham obedeció. Abraham obedeció. ¿Qué pasó con el movimiento divino? Se detuvo. Solamente en movimiento cuando tú decides obedecer el comando que se te ha sido entregado. Y sabes que ese comando que Dios te entrega tiene que ver con que tú renuncies a circunstancias y a personas. Los dos comandos de Abraham es: sal de tu tierra, o sea, sal de la circunstancia que te rodea. Y número 2, sal de las personas, sal de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y yo te voy a decir por qué. Pregúnteme por qué, pastora. Pregúnteme por qué, pastora. Te voy a decir por qué. Porque hay ciertas circunstancias y personas que no tienen el mismo espíritu que tú, y lo que van a hacer es contaminarte hacia el destino que Dios te quiere llevar. Dígale a la persona que está a su lado, es hora de salir de esas circunstancias, es hora de dejar esas amistades, es hora de salir de tu parentela si tú quieres llegar a tu lugar de destino. Te voy a decir algo. Mientras tanto que el espíritu de Abraham era de multiplicación, el espíritu de Lot era de división. Mientras tanto que la visión de Abraham era una visión de lo espiritual y del reino de Dios, la visión de Lot era una visión terrenal. Mientras tanto que Abraham tenía un espíritu de obediencia, Lot tenía un espíritu de conveniencia. Y por eso Lot terminó heredando una tierra que terminó destruida. Y terminó con una esposa como estatua de sal. ¿Sabes qué le estaba evitando Dios a Abraham? Que él terminara y finalizara como Lot. Por eso Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque Lot tiene una visión totalmente distinta a la tuya. ¿Qué conceptos o qué códigos Dios te está diciendo que hagas, que estás desobedeciendo? Y eso te ha llevado a estancamientos. Y hoy Dios te dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Dígale conmigo, cuando Dios me manda. Dígalo fuerte, cuando Dios me manda. Iglesia, muévete, dile: cuando Dios me manda. Comandos divinos está evitando que mi destino sea un fracaso. Y diga conmigo: yo decido. Dígalo fuerte: yo decido obedecer cada comando, porque profetizo que yo voy a llegar hacia mi destino en victoria. Yo no sé cuánto sienten a Dios. Dios quiere evitarte un fracaso. Así que obedece. ¿Estás listo para el último punto? Dígame fuerte amén.
¿Está listo para el último punto? Quiero que veas algo. Cuando hay movimiento divino es fácil de saber que es un movimiento divino. A veces no sabemos si realmente es un movimiento mío o un movimiento divino. Y siempre Dios muestra algo para que tú sepas si estás en el camino correcto. Díganle a la persona que está a su lado: Dios siempre muestra algo. Te voy. Esas son mis señales que estoy en movimiento divino. Dele ese fuerte aplauso. Ay, Dios me enseña tantas cosas, iglesia. Imagínense esto. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a generar un movimiento divino. Métete en el movimiento, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Le dio señal para que él supiera que estaba haciendo lo correcto. ¿Y sabes cuál era la señal? Que todo lo que él tocaba sería ¿qué? Bendecido. Por eso, aunque Abraham caminaba en medio del desierto, hija, su desierto, a medida que él pisaba, se convertía en un paraíso. Tenía ganado y en el desierto hay pasto. ¿Hay pasto? No. Entonces, cuando Abraham pisaba el desierto, ¿qué le pasaba al desierto? Florecía pasto. Entonces Abraham cavaba un pozo, Ludis. ¿En el desierto hay agua? No. Pero sabes, Dios le daba señal que Abraham estaba en el movimiento correcto. Entonces, cuando él cavaba, ¿qué le pasaba al pozo? ¿Usted está sintiendo lo que yo siento? Dios le daba señal sobrenatural que él estaba en el momento correcto y en el movimiento correcto y bajo la cobertura correcta. Pero no solamente Abraham, sino que cuando Dios le dijo a Jacob: sal de la casa de tu suegro, vuelve a la tierra de tus padres. Jacob, cuando se metió en ese movimiento, me dice la palabra de Dios que llegó a un monte. Y dice la palabra de Dios que los cielos se abrían. ¿Y qué pasaba? ¿Qué veía este hombre? Veía los cielos abiertos y una escalera, que ángeles que subían y ángeles que bajaban. Dios le estaba diciendo a Jacob: vas en el movimiento y en la dirección correcta. Cuando Dios quiso cambiar de posición al pueblo de Israel de una tierra de esclavitud a una tierra prometida, le dijo: tú vas a caminar en el desierto. Pero ¿sabes qué, Denise? En medio de ese desierto, me dice la palabra de Dios que cuando ellos caminaban en la noche, descendía una columna de fuego que guiaba ese movimiento. Y me dice la palabra de Dios que en el día había una nube que los cubría. Y no solamente eso, querida iglesia, los cielos se abrían, maná descendía para alimentarlo. No solamente eso, querida iglesia, se golpeaba la peña y la peña sacaba agua para saciar su sed. ¿Qué te quiero decir, hijo? Que todo movimiento divino porta lo sobrenatural de Dios en la tierra. ¿Sabes cuándo sabes que estás moviéndote con Dios? Cuando lo sobrenatural se hace visible delante de tus ojos. Todo movimiento divino va a estallar tu mente y tu corazón, va a estallar tus expectativas. Vas a ver cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que no ha descendido al corazón del hombre. Cuando te metes en
movimientos divinos, Dios te posiciona en el ambiente de lo sobrenatural. Iglesia, por eso cuando el Nazareno, y voy hacia el primer punto, se movía sobre la tierra, Jesús obrador, Jesús. Gerald, tú ayer predicaste de tus milagros. Estás en el movimiento correcto. Hazlo otra vez. Jesús estaba moviéndose según el Padre lo movía. Y por eso Jesús, donde caminaba, milagros sucedían. Pedro entró en el movimiento correcto. Por eso cuando caminaba Pedro, la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Sanaba. Pablo estaba en el movimiento correcto. Por eso Pablo le decía a los paralíticos: levántense y ándense. Y yo quiero decirle algo a la iglesia: bajo su gloria hoy entra en el movimiento correcto. Por eso le vamos a decir a los paralíticos: levántense y anden. A los muertos salgan de las tumbas y resuciten. Al cielo que se abra, porque siempre cuando estamos moviéndonos en lo correcto, Dios te posiciona en lo sobrenatural. ¿Me permite terminar con un testimonio?